Buenos días, hoy 23 de septiembre de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 35 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos de este Pleno, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado. Proceden sus términos. Magistrados, muy buenos días. Hago constar que se encuentra presente la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala. También nos acompaña el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda. También nos acompaña el magistrado Alejandro Santiago Rivera, supernumerario ocupando la cuarta sala, quienes con su presencia además, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos del artículo 10 de nuestro reglamento interior del Tribunal Contencioso Administrativo, magistrado. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, y por último asuntos generales, documento que oportunamente les fuera remitido a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración, señores magistrados, pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentarios, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Con el número 3 fue listado el TOCA 427, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial calificador adscrito a la Dirección General de Árbitros Calificadores de León, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 29 de mayo de 2015 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1002, diagonal cuarta sala, diagonal 14, por el que se declaró la nulidad total del acto impugnado. Ha llegado el momento de resolver. Como antecedentes podemos señalar que el 7 de julio de 2014 el accionante interpuso demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la audiencia de calificación efectuada por el oficial calificador adscrito a la Dirección General de Ingresos de León, Guanajuato. El proceso, por razón de turno, fue remitido al magistrado de la cuarta sala de este tribunal, quien en la sentencia recurrida decretó la nulidad total del acto impugnado. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación, argumentando, como primer agravio, la parte recurrente solicita se sobresea el proceso debido a que la calificación de la infracción se encuentra ajustada a derecho. Este agravio, a criterio de esta ponencia, es infundado en atención a lo siguiente. Del contenido de lo previsto por los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se colige que la actualización de causales de improcedencia y sobreseimiento en el proceso administrativo implican un impedimento para el estudio de fondo de la litis planteada por las partes y, por ende, la ausencia del estudio de legalidad del acto impugnado. Tanto la actualización de una causal de sobreseimiento como la de improcedencia implican algún impedimento para el estudio de la litis que se plantea. Por ejemplo, no se puede estudiar la legalidad de un acto o del acto impugnado si no se acredita la existencia del mismo en el juicio o si el actor se desiste de la demanda. De ahí que sea un contrasentido solicitar el sobreseimiento del proceso de origen, argumentando que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que el análisis de legalidad del acto impugnado sugiere la no actualización de causales de improcedencia y sobreseimiento. En todo caso, el argumento de que el acto de autoridad se encuentra apegado a derecho podría justificar una sentencia donde se reconociera la validez del mismo, pero no el sobreseimiento del proceso. El segundo de los agravios que esgrime la recurrente, consistente en que la sentencia viola el principio de congruencia y exhaustividad, es inoperante por lo siguiente. En este agravio, la parte recurrente afirma de manera categórica que la sentencia no fue exhaustiva y que es incongruente. No obstante lo anterior, quien recurre es omiso en explicar qué partes del proceso no se atendieron, cuáles fueron los argumentos que se pasaron por alto, qué pruebas fueron ignoradas o qué argumentos se citaron aún y cuando no se hayan hecho valer.
En efecto, quien recurre se limita a señalar de manera genérica, ambigua y superficial que la sentencia transgredió al principio de congruencia y exhaustividad, sin realizar un señalamiento específico de tal circunstancia, y por ello el agravio se estima inoperante por genérico y superficial. En el orden de ideas precisado, lo conducente es confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto de resolución del TOCA 427, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto cuarto, que corresponde al TOCA 448, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 18 de mayo de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala, dentro del proceso administrativo número 5, diagonal Cuarta Sala, diagonal 15, mediante el cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Como antecedentes, podemos señalar que el 11 de diciembre de 2014, la ciudadana accionante solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato que reactivara su concesión a efectos de encontrarse en la posibilidad de trabajar por un sustento digno para su familia. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso que no encontró en sus archivos dato alguno que comprobara que ella hubiese sido beneficiaria de una concesión. Inconforme con lo anterior, la ciudadana demandó la nulidad de la respuesta del Director General de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue tornado a la Cuarta Sala de este tribunal. La Cuarta Sala determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que la Dirección General de Transporte reactivara la concesión que pretende tener la actora. Ante ese panorama, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso, argumentando, como primer agravio, la demandada expone que en sus archivos no existe concesión alguna. Este concepto de violación a criterio de esta ponencia es inoperante por lo siguiente. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno a favor de la actora. En su sentencia, el ACUO determinó que el acto de concesionamiento quedó acreditado con copia certificada de la resolución positiva de 4 de junio de 1979. El magistrado ACUO contestó la excepción que la autoridad plasma en su escrito de contestación, refiriendo a grandes rasgos que la parte actora acreditó ser concesionaria con un documento público y que en todo caso la omisión de la Dirección General de Transporte de tener actualizado su archivo no debe trascender a la esfera jurídica del ciudadano, máxime que acreditó con prueba idónea su prerrogativa de ser concesionario. De ahí que se estime inoperante el primer agravio que expone la autoridad demandada en este recurso, donde repite lo que ya arguyó en el escrito de contestación y que fue debidamente contestado en su momento por el ACUO, a saber, que no existe en sus archivos constancia del título de concesión que enuncia la parte actora. Por otra parte, el segundo agravio que plantea la parte demandada es infundado, toda vez que ha quedado acreditado en el proceso de origen que la accionante ya fue beneficiada con una resolución positiva de servicio público de transporte sin ruta fija denominado taxi, razón por la cual no se condenó a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato a la emisión de un título concesión, sino que se le condenó a proseguir con los trámites legales a fin de que la accionante explote la concesión gubernativa que detente, es decir, una reactivación. En este orden de ideas, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, está a su consideración esta resolución o proyecto de resolución del TOCA 448, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto quinto del orden del día que corresponde al TOCA 452, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 18 de mayo de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1784, diagonal Cuarta Sala, diagonal 14, mediante el cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que el 24 de noviembre de 2014, el ciudadano accionante solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato que regularizara el procedimiento de plaqueo en virtud de que el concesionario del servicio de transporte sin ruta fija, taxi, en respuesta, el Director General
de Transporte del Estado expuso que no encontró en sus archivos dato alguno que comprobara que ella hubiese sido beneficiada con un concesionamiento. Inconforme con lo anterior, el ciudadano demandó la nulidad de la respuesta del director general de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la cuarta sala de este tribunal. La cuarta sala determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que la Dirección General de Transporte regularice el procedimiento de plaqueo. Ante este panorama, el director general de Transporte del Estado presentó recurso en su primer agravio, donde quien recurre arguye la configuración de las fracciones 1, sexta y séptima del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, a criterio de esta ponencia, es inoperante en atención a las siguientes consideraciones. En su escrito de contestación de demanda, la autoridad manifestó que en el proceso se actualizaban las causales de improcedencia y de sobreseimiento, en particular las previstas en las fracciones 1, 3, 6, 7 del artículo 261 del Código. En la sentencia, el acuso se pronunció respecto a las causales de improcedencia previstas en las fracciones 1 y 3 del artículo 261 del Código de la materia, exponiendo en esencia que no se actualizaba la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción primera, y no obstante ello, quien recurre insiste en que la actualización de esta causal, sin esgrimir argumento alguno que combatan las razones expuestas por el acuo en su sentencia, y por ello el agravio se estima inoperante. Igual suerte corre la causal de improcedencia contenida en la fracción sexta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que esgrime la parte recurrente, ya que el acuo señaló en el considerando segundo de su sentencia los motivos por los cuales estimó acreditada la existencia del acto combatido, y es el caso que la autoridad no confronta estos argumentos, sino que lisa y llanamente insiste en que se actualiza la causal expuesta en este párrafo. Por ello, el agravio es inoperante, encontrando su apoyo este razonamiento en lo ya expuesto. Finalmente, en lo que concierne a la causal de improcedencia prevista por la fracción séptima del artículo 261 del Código de la materia, la parte recurrente no expone argumento alguno que demuestre la actualización de esta hipótesis, por lo que deviene inoperante, ya que no es suficiente con exponer la inobservancia de un precepto normativo sin que se razone el porqué de esta circunstancia. El segundo agravio, donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia del acto de concesionamiento que beneficia al demandante, resulta inoperante por lo siguiente. En su contestación de demanda, la autoridad planteó como excepción que no existe constancia de existencia de la supuesta resolución gubernamental definitiva. En su sentencia, el acuo determinó que quien demanda acreditó el carácter de concesionaria con la copia certificada de la resolución positiva de 31 de enero de 1994. La autoridad repite en su recurso que no existe en sus archivos constancia del título de concesión que enuncia la parte actora y que la concesión debe ser expedida por el titular del Ejecutivo. De ahí que este segundo agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que se insiste sobre cuestiones ya expuestas en su escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por el magistrado, sin combatir lo expuesto en la sentencia. En este orden de ideas, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el acuo. Señores magistrados, se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 452/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión. Toca el turno al desahogo del punto sexto del orden del día y para ello se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo están, señores magistrados? Muy buenos días, señor secretario. Me refiero al TOCA 317/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 594/14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Se reconocieron los derechos solicitados y se condenó a la parte demandada al pleno restablecimiento de esas prerrogativas. Antes de exponer las consideraciones en que se sustenta el proyecto, se precisa que en la resolución impugnada en el proceso de origen, la cual deriva de un procedimiento administrativo disciplinario, se determinó que el actor incurrió en una falta administrativa grave y se le impuso como sanción el cese de sus funciones como agente de tránsito municipal.
En primer término, la parte inconforme expone como agravio que la Sala no se pronunció sobre las causas de improcedencia que hizo valer al contestar la demanda. Tal planteamiento es infundado porque en el considerando tercero de la sentencia recurrida, la Sala se pronunció sobre las causas de improcedencia planteadas por las autoridades en sus respectivos escritos de contestación. Al respecto, la Sala determinó que no se actualizaban las causas de improcedencia invocadas por la demandada, porque como destinatario de la resolución impugnada, el actor sí tiene interés jurídico para controvertir su legalidad. Además, la existencia de la resolución quedó plenamente acreditada en los términos precisados en el considerando segundo de la sentencia y porque la parte demandada no mencionó el precepto normativo del que deriva la improcedencia del proceso. Así pues, dado que en la sentencia recurrida existe pronunciamiento expreso sobre las causas de improcedencia planteadas por la parte ahora recurrente, el agravio en cuestión deviene infundado. Seguidamente, la parte recurrente refiere que la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada ante la indebida valoración de las pruebas confesional y testimonial en que se apoyó el consejo demandado para determinar que el actor incurrió en una falta administrativa grave, pero alega que no fundó ni motivó esa determinación. El disentimiento anterior deviene infundado. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala explicó que la prueba confesional, así como las testimoniales en que se apoyó la autoridad demandada para determinar que el actor incurrió en una falta administrativa grave, no se desahogaron de conformidad con lo previsto en los artículos 5, 45, 45A, 45B, 45C, 46 y 47 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León y 96, 97, 98, 101 y 106 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Concluyó lo anterior porque en el acta donde constan las declaraciones de los testigos no se indicó si estos eran servidores públicos, tampoco se asentó la forma en que se identificaron, no consta si protestaron decir verdad, tampoco su edad, estado civil, domicilio ni ocupación, si son parientes consanguíneos o afines de alguna de las partes, si tienen interés directo en el asunto o en otro semejante. Tampoco establece si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los interesados. No se señaló el interrogatorio al que se sujetaron las pruebas y menos aún consta que se le haya dado la oportunidad al actor de repreguntar. Destacó que las pruebas en cuestión no se desahogaron en la audiencia de procedimiento, sino con anterioridad, incluso al inicio del mismo, del que deriva la resolución impugnada, razón por la cual la Sala determinó que el Consejo demandado no podía valorarlas como confesional y testimonial. Así pues, contrariamente a lo aseverado por la parte recurrente en la sentencia recurrida, sí constan los fundamentos y motivos con sustento en los cuales concluyó que en la resolución se valoraron indebidamente dichas probanzas. También alega la parte inconforme que no debió reconocerse al actor el derecho al pago de las remuneraciones que dejó de percibir con motivo de la resolución impugnada, de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ni del fondo de ahorro, ello en razón de que, contrario a lo resuelto por la primera sala, la resolución impugnada es legal. Tal argumento es inoperante porque descansa en una disconformidad que ya fue desestimada, pues con anterioridad este órgano jurisdiccional colegiado calificó como infundado el agravio en el cual se cuestiona la nulidad de la resolución impugnada. En otro orden de ideas, la parte recurrente alega que la Sala tampoco motivó la condena que le impuso al pago de la indemnización de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ni del fondo de ahorro. Los argumentos en cuestión son infundados, contrario a lo manifestado por la parte inconforme. Del análisis de la sentencia cuestionada, se desprende que la Sala determinó que ante la nulidad de la resolución mediante la cual se separó al actor del cargo de agente de tránsito, resultaba procedente reconocer el derecho al pago de la indemnización
con fundamento en los artículos 1, 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 50 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 74 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en conjunto establecen que los miembros de las instituciones policiales de los municipios, cuando fuesen removidos de sus cargos, no procederá su reinstalación o reincorporación, solo el pago de una indemnización equivalente a 90 días de remuneración ordinaria. Además, se aplicó la regla prevista en el artículo 50 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en cuanto a la limitación salarial impuesta sobre el cálculo de la indemnización en comento. Respecto al aguinaldo, la Sala reconoció el derecho al pago de esa prestación en proporción al tiempo que prestó sus servicios en el año 2014, con apoyo en los artículos 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, 51, párrafo primero de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 41 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios, así como en el trato igualitario previsto en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con relación al artículo 123, apartado A, fracción 13 y apartado A, fracción 12 y apartado B, fracción 13, párrafo segundo de la mencionada Constitución para los trabajadores descritos tanto en el apartado A como en el apartado B del citado precepto constitucional. En cuanto a las vacaciones y prima vacacional, la Sala manifestó que la autoridad probó que en el periodo del 23 de agosto al 5 de septiembre de 2013, el actor recibió determinado importe por concepto de prima vacacional y con base en el artículo 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios, reconoció el derecho al pago de tales prestaciones únicamente en proporción al tiempo que durante el último año prestó sus servicios. Con relación al fondo de ahorro, la Sala determinó que resultaba procedente la devolución de ese fondo como consecuencia natural de la resolución impugnada. Así pues, como en la sentencia en materia del recurso, sí constan los fundamentos y motivos al tenor de los cuales la Sala reconoció al actor el derecho al pago de las prestaciones mencionadas, entonces el agravio que se analiza resulta infundado. Finalmente, alega la parte recurrente que no debió reconocerse al actor el derecho al pago de las remuneraciones que dejó de percibir, pues en realidad se trata de salarios caídos, prestación que resulta improcedente en términos de los artículos 48 de la Ley Federal de Trabajo y 50 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Es infundado el planteamiento de la parte recurrente. El pago de la prestación a la que hace alusión la recurrente encuentra su fundamento en la jurisprudencia de rubro, y cito, seguridad pública, interpretación del enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, en donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que aun cuando en el proceso legislativo del cual derivó la citada reforma constitucional no se precisan las razones para incorporar el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, tal enunciado debía interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja,
hasta que se realice el pago correspondiente, ya que la porción normativa en comento forma parte de la obligación resarcitoria del Estado ante la imposibilidad absoluta de reincorporar a los integrantes de las instituciones policiales, a pesar de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación fue injustificada. En tales condiciones, es inconcuso que a pesar de que el actor no tiene derecho al pago de salarios caídos de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, lo cierto es que, al tenor de la citada jurisprudencia, tiene el derecho al pago de las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir con motivo de la resolución impugnada. De ahí lo infundado del agravio esgrimido por la parte inconforme. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 317, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 360, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 612, diagonal 14, en la que se decreta la nulidad total de la resolución impugnada, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la parte encausada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, se precisa que en la resolución controvertida en el proceso de origen, la cual deriva de un procedimiento administrativo disciplinario, se impuso como sanción al actor la suspensión de sus funciones como policía municipal. En su expresión de agravios, la parte inconforme refiere que la sala concluyó que la resolución impugnada no existía congruencia elemental entre los hechos imputados al actor y la falta que se determinó cometida, y alega que la sala no fundó ni motivó esa determinación. Tal planteamiento es infundado, pues al respecto la sala expuso que según el acuerdo de inicio del procedimiento, la conducta por la cual mediante se sujetó al actor al procedimiento disciplinario consistió en la acumulación de 3 arrestos impuestos en sus boletas, de las cuales refirió su número de folio y fecha de elaboración. Sin embargo, acotó, en la resolución impugnada se le sancionó por los arrestos impuestos en diversas boletas, las cuales también describió y cuyos folios y fechas de elaboración no coinciden con los originalmente indicadas en los acuerdos de inicio. Así pues, como en la sentencia recurrida sí constan los fundamentos y motivos con sustento en los cuales la sala concluyó que en la resolución impugnada no existía congruencia entre los hechos imputados al actor y la falta atribuida, el agravio esgrimido por la parte recurrente resulta infundado. Asimismo, la parte inconforme sostiene que no debió reconocerse el derecho del actor al pago de las remuneraciones que dejó de percibir con motivo de la sanción de suspensión impuesta en la resolución impugnada, ello en razón de que, contrario a lo resuelto por la sala, la resolución impugnada es legal. Tal argumento es inoperante porque se basa en una alegación que en este mismo fallo ya fue desestimada, específicamente aquella en la que el propio recurrente cuestionó la razón por la que se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Así las cosas, ante la ineficacia de los agravios planteados por la parte inconforme, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 360, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Gracias, señor presidente. Abordaremos el TOCA 407, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada
en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1569, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que se dictara uno nuevo. Previamente se señala que el acto impugnado en la causa primigenia constituye la resolución en la que el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado negó la solicitud que formuló el actor en el sentido de que se reactivara el título concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas sin ruta fija. Una vez sustanciado el proceso, la segunda sala dictó la sentencia respectiva, en la cual decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad emitiera uno nuevo al tenor de los lineamientos fijados en dicho fallo. Primeramente, la autoridad aula recurrente señala que de acuerdo con el artículo 17, fracción 9 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, corresponde a la Dirección General de Transporte mantener actualizados los archivos, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia del título concesión referido por el actor, entonces no debe reconocerse el carácter de concesionario. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la sala expresó sobre el tema planteado por la inconforme. En la sentencia controvertida, la sala sostuvo que si la autoridad demandada hubiera analizado debidamente la solicitud de la actora, habría estado en posibilidad de realizar la búsqueda antecedentes en la base de datos adecuada. Señaló que la copia certificada del título concesión que el actor acompañó a su escrito de demanda en términos del artículo 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato demostraba plenamente la existencia de su original, aunado a que la parte demandada no suscitó controversia sobre ese instrumento. De esta manera, explicó la sala, el actor acreditó la existencia de la concesión cuya reactivación y expedición de placas solicitó a la parte demandada y ésta le negó, lo que evidenciaba la apreciación incorrecta de los hechos en que incurrió la autoridad. Asimismo, resaltó que no existía constancia de que la concesión se hubiera revocado o invalidado, de modo que debía considerarse que los derechos emanados del título concesión a favor del actor seguían surtiendo sus efectos. Finalmente, determinó que el acto impugnado se encontraba indebidamente motivado, pues desconocía derechos adquiridos del actor que, al margen de que consten en los archivos de la autoridad, lo cierto era que existen y son válidos. Así pues, ante la inoperancia del agravio que se analiza, que deriva de que la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó en el acto impugnado y en la contestación de demanda, en lugar de refutar las anteriores consideraciones que sustentan el fallo recurrido. Asimismo, la recurrente expone que de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, la prestación del servicio público de transporte requiere de una concesión otorgada por la autoridad competente. Debido a ello, refiere que la sala debió resolver que la autoridad demandada era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular por tratarse de una facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado y obligarla a remitir la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que el actor carece de concesión. Adversamente a lo planteado por la autoridad, el actor demostró que el 2 de mayo de 1995, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y con base en ello solicitó su reactivación. En tales condiciones es inconcluso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Así las cosas, como los agravios esgrimidos por la recurrente resultaron ineficaces, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 407, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Muchas gracias, presidente, señora magistrada, señores magistrados. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 203 diagonal 2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto
por la autorizada del Director General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el proceso administrativo número 791/2014. En dicho proceso de origen, la actora impugnó el oficio del 2 de mayo de 2014 emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, del cual se declaró la nulidad en la sentencia que ahora se revisa por encontrarse indebidamente fundado y motivado. En el agravio marcado como primero, quien recurre arguye que la sentencia le depara perjuicio porque la CUO no hace una debida interpretación y fijación del acto o actos reclamados. Tal argumentación se estima infundada, ya que en la sentencia en materia del presente recurso de reclamación sí se hace una debida interpretación y fijación del acto impugnado, pues en el resultando primero, el ACUO puntualizó que la actora promovió proceso administrativo en contra del oficio del 2 de mayo de 2014, mediante el cual la autoridad demandada le hace saber la imposibilidad de responder favorablemente su petición relacionada con el retiro voluntario de un anuncio publicitario. Posteriormente, en el considerando segundo, el ACUO tuvo por acreditada en autos la existencia del acto refutado, y acorde con lo anterior, en el considerando sexto de la sentencia que se revisa, resolvió lo conducente arribando a la conclusión de declarar su nulidad porque el acto combatido se encontraba indebidamente fundado y motivado. Por otro lado, la autoridad recurrente señala que la CUO no motiva debidamente por qué no tomó en cuenta su argumento referente a que el actor tenía previo conocimiento del procedimiento, mismo que se instauró y se hizo de su conocimiento. Tales manifestaciones se estiman igualmente infundadas. Adversamente a lo que aduce la recurrente, la CUO señaló que la circunstancia notada la adujo la autoridad al proferir su contestación a la demanda, siendo que en ese momento procesal no puede cambiar los motivos y fundamentos del acto impugnado. Además de que, no obstante que en el expediente obre constancia del procedimiento administrativo de referencia, dicho documento no puede obrar de manera independiente, puesto que la fundamentación y motivación deben establecerse en el cuerpo mismo del acto administrativo que se emite y no en un documento diverso. Por otra parte, la recurrente alega que los vicios en el oficio que se impugna debieron ser subsanados por la autoridad y en consecuencia dictar la sentencia para efectos de dictar un nuevo acto y no así declarar la nulidad del mismo. Tal argumento se considera infundado, porque si bien en el acto impugnado se asentó como propósito el dar respuesta al escrito ingresado ante la autoridad mediante el cual el actor informa su compromiso de retiro voluntario del anuncio de su propiedad, sin embargo, el actor en su demanda no señaló que el oficio impugnado haya sido producto de una petición, ni la autoridad en su contestación de demanda hizo lo propio, ni mucho menos obra glosado al expediente escrito petitorio alguno que hubiera podido crear convicción en el ACUO de que el acto impugnado recayó a una solicitud a fin de declarar una nulidad para efectos. Finalmente, el agravio marcado como segundo se hace depender del resultado de los argumentos contenidos en el agravio primero. Sin embargo, como al examinarse este fue desestimado, entonces el sustento del agravio que ahora se analiza resulta ineficaz y esta particularidad genera que el mismo sea inoperante. Así las cosas, la consulta propone confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 203/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 229/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de quejas, denuncias y responsabilidad patrimonial de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo número 391/2014, en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso de origen, el actor impugnó la resolución del 16 de enero de 2014, emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra, a través de la cual se le impone una sanción consistente en suspensión por 3 días en el cargo sin goce de sueldo. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala declaró la nulidad de la resolución impugnada,
en virtud de haber prescrito la facultad de la autoridad para sancionar al sujeto a procedimiento. Los agravios hechos valer por la autoridad se estiman infundados. La exposición de motivos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, respecto a los artículos 27 y 28, se acotó que la prescripción se interrumpirá por el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y su efecto es la pérdida del tiempo transcurrido sin perjuicio de que éste pueda comenzar a correr de nuevo. Esto es, si una vez interrumpido el plazo de prescripción, el tiempo originalmente transcurrido se pierde, con la posibilidad de que vuelva a comenzar a correr de nuevo, entonces aceptar el argumento de la recurrente de que la prescripción no puede operar nuevamente implicaría conceder a la autoridad un plazo indefinido para dictar la resolución correspondiente, con lo cual se dejaría en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al servidor público sujeto a procedimiento, ya que las atribuciones de la autoridad para emitir la resolución correspondiente en los procedimientos de responsabilidad administrativa no pueden ser irrestrictas, esto es, las facultades sancionadoras de la autoridad no pueden estar vigentes por tiempo indefinido, sino que deben estar sujetas a los plazos y términos fijados por la propia ley. Por tanto, la interpretación correcta de los preceptos antes invocados debe ser en el sentido de que el cómputo de prescripción se trata de dos momentos. El primero, del hecho o conducta irregular reprochable a aquel en que inicia el procedimiento, y el segundo, que ha de computarse a partir de que surta efectos la notificación de la citación para la audiencia a la que se refiere el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas antes citada. En esa medida, las disertaciones hechas valer como agravios por quien recurre devienen infundados, pues la figura de la prescripción fue prevista por el legislador local en su doble aspecto, es decir, como inactividad para ejercer sus atribuciones de iniciar el procedimiento y como la pérdida de facultades para emitir la sanción correspondiente en el mismo. Consecuentemente, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia objeto de la reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 229/15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias, presidente. Someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución en el TOCA 397/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Seguridad Pública Municipal y presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 21 de mayo de 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el proceso 1644/2014. En ese proceso, el actor impugnó el oficio del 22 de septiembre de 2014, suscrito por la autoridad demandada, así como la negativa ficta recaída a su petición de indemnización. Seguido el proceso en los trámites, el magistrado, en la sentencia que ahora se revisa, respecto del segundo de los actos impugnados, sobreseyó en el proceso toda vez que no se configuró la negativa ficta, y respecto del primer acto combatido declaró la nulidad para efectos en virtud de que la petición que elevó el particular a la autoridad demandada fue incongruente e incompleta con su solicitud de indemnizarlo conforme a derecho. La primera parte del único agravio formulado por el recurrente se estima infundada, ya que, a diferencia de lo que opina, la sentencia en materia del presente recurso sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues por lo que hace a la fundamentación, el acuo precisó que al no haberse pronunciado la autoridad demandada acerca de todos los puntos solicitados por la parte actora, omitió el elemento de validez contenido en la fracción novena del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, con lo que se actualizó el supuesto descrito en la fracción segunda del artículo 302 del ordenamiento legal antes referido. Por lo que hace a la motivación, refirió medularmente que la encausada fue omisa en hacer pronunciamiento alguno respecto al punto petitorio consistente en la indemnización solicitada. Por otro lado, las manifestaciones contenidas en la segunda parte del agravio único se consideran inoperantes en la medida en que el recurrente alega genéricamente que, contrario al resuelto por la ACUO,
El acto impugnado se emitió con absoluta legalidad y por ende se encuentra debidamente fundada y motivada. Sin embargo, es evidente que esas manifestaciones resultan ambiguas y superficiales al no referir exactamente en qué consistió la absoluta legalidad y la debida fundamentación y motivación, pues si bien refiere que se respondieron cada uno de los puntos petitorios vertidos por el accionante, no especifica en qué consistieron estos, lo cual torna inoperante esa parte del agravio que se examina. De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, la consulta propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 397, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Pongo a la consideración del Pleno el proyecto de resolución en el TOCA 444, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico del Ayuntamiento del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, en contra del acuerdo del 15 de mayo de 2015, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal concedió la suspensión solicitada en el proceso 706, diagonal 2015. En dicho proceso, la actora acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución del 16 de abril de 2015, emitida por el Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato, en la cual se determina imponerle la sanción de suspensión de la actividad administrativa que venía desempeñando como servidor público municipal, derivado del procedimiento disciplinario que le fue instaurado. Respecto de dicho acto impugnado, solicitó una medida cautelar en los términos siguientes. Abro la cita: de pago de las prestaciones económicas consistentes en el pago de las quincenas del 30 de abril, 15 de mayo, 31 de mayo, 15 de junio, 30 de junio, 15 de julio, cantidades que por su naturaleza son útiles para la subsistencia mínima de la suscrita y adecuadas para las necesidades familiares, situación que se justifica luego con motivo de la ilegal e irregular suspensión. Además, con independencia del resultado del proceso, representan cantidades que deben ser enteradas a la suscrita. Asimismo, dicha petición no controvierte disposiciones de orden público ni afecta el interés social, al ser cantidades ya presupuestadas por la administración pública. Cierro la cita. Por su parte, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el acuerdo que se revisa, determinó conceder la medida cautelar solicitada en los términos siguientes. Abro la cita: a fin de evitarle daños irreparables a la actora, la misma se concede para efecto de que la autoridad le siga pagando sus prestaciones económicas, además de que siga recibiendo los servicios de seguridad social. Cierro la cita. El agravio formulado por el recurrente, identificado como 1, es fundado y suficiente para revocar el acuerdo que se revisa. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto la posibilidad que existe en el proceso administrativo de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable. No menos verdad es que la suspensión de los actos impugnados es una providencia cautelar de carácter instrumental para preservar la materia del propio proceso. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos impugnados para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados. En ese sentido, si de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, la sanción de suspensión temporal del cargo que se impuso a la actora es un acto de ejecución instantánea, aun cuando su consumación dura el tiempo que tarda suspendido el servidor público, en consecuencia, no es posible considerar que los efectos que entrañan la ejecución de la suspensión temporal puedan ocasionarle daños irreparables a la actora y que por lo tanto inexorablemente deba de concederse la medida suspensional. Por tanto, el hecho de que en el caso que nos ocupa se haya sancionado a la actora con la suspensión temporal de su cargo sin goce de sueldo y al momento de la presentación de la demanda ya estuviera ejecutada dicha sanción, no necesariamente se le causa un perjuicio irreparable a la actora de negarse la suspensión, ya que de seguirse el proceso y declararse en sentencia la nulidad de la sanción, ningún impedimento habría ni jurídica ni materialmente para condenar a la autoridad demandada a que devuelva al actor las cantidades que dejó de percibir con motivo de la suspensión temporal declarada ilegal. Sin embargo, de concederse la suspensión
en casos como este para que se le siga pagando al servidor público suspendido, podría ocasionarse desinterés en el particular para esperar el dictado de la sentencia e incluso se podría quedar sin materia el proceso, pues al consumarse la suspensión temporal lo único que quedaría pendiente de resolver es si fue legal o no dicha sanción, pudiéndose llegar al extremo de declarar la validez del acto impugnado con la consecuente imposibilidad de que el servidor público legalmente sancionado regrese el dinero que se le pagó con motivo de la concesión de la medida suspensional, con lo cual evidentemente se desnaturaliza la institución de la suspensión. En las relatadas condiciones, la consulta propone revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que el magistrado acuo, tomando en consideración lo aquí resuelto, niegue la medida cautelar solicitada por la parte actora. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 444, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y desahogar el punto 13º del orden del día, le solicito al señor secretario nos dé cuenta a este pleno de los asuntos generales. Gracias y procedo en esos términos, magistrado presidente. Como primer asunto general y en seguimiento a la excitativa de justicia promovida por el autorizado de la autoridad demandada dentro del recurso de revisión número 169 del año 2015, se informa al Pleno que fue rendido oportunamente por el magistrado que corresponde el informe respectivo, determinándose así declarar sin materia la excitativa al advertirse que ya fue dictada la sentencia correspondiente. Lo anterior con fundamento en lo previsto por los artículos 315, 16 y 18 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Bien, ¿han sido ustedes informados, señores magistrados? ¿Existe algún comentario sobre este tema? No habiendo comentarios, continúe usted, señor secretario. Gracias, continúo, magistrado presidente. El segundo asunto general está motivado por otra excitativa promovida por el autorizado de la autoridad demandada dentro del proceso administrativo 838 del año 2013 y que fuera de su conocimiento del Pleno mediante sesión ordinaria número 34 celebrada el 18 de septiembre del 2015. Al respecto manifiesto que la misma fue debidamente acordada mediante previo de fecha 14 de septiembre del año en curso y notificada el 21 de igual mes y año en el sentido de solicitar al magistrado que corresponde el informe respectivo, el cual fue rendido el 22 de septiembre del año en curso, informando que no han transcurrido aún los 10 días que para la emisión de la sentencia establece el artículo 287 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro Estado y los municipios de Guanajuato, proponiendo por lo tanto esta presidencia, si no tiene inconveniente, dejar sin materia la excitativa mencionada. Lo anterior de conformidad con lo previsto por los artículos 315, 16 y 318 del mismo ordenamiento antes citado. Bien, señores magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre la propuesta realizada por esta presidencia en el sentido de dejar sin materia la excitativa de justicia promovida? No habiendo comentario alguno, continúa usted, señor secretario. Sí, continúo, magistrado. Por otra parte, como tercer y último asunto general, se da cuenta al Pleno que en cumplimiento al acuerdo tomado también en sesión ordinaria 29 el 14 de agosto del año en curso, mediante el cual se aprobó el inicio del procedimiento de evaluación de la magistraria de Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, la Comisión de Evaluación informa que ha concluido la revisión respectiva, por lo que ahora procederá a la elaboración del dictamen respectivo, mismo que una vez que sea emitido será presentado a este cuerpo colegiado con oportunidad para su análisis y en su caso aprobación. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 6, párrafo segundo de los lineamientos para la evaluación de salas y magistrados de nuestro tribunal. Muy bien. Gracias, señor secretario. ¿Hay más asuntos generales? Sería el último, magistrado. Bien. No habiendo más asuntos generales y una vez que han sido agotados los puntos listados para el orden del día, se declara clausurada esta sesión, siendo las 11:54. Gracias, señores magistrados, por su asistencia y participación.